Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica y mis compañeros de equipo son Areli y Atilano. Y en este video te voy a mostrar paso a paso cómo armar una computadora desde cero usando la simulación de Cisco. Este tutorial forma parte de la práctica de arquitectura de computadoras, donde aprenderemos a identificar las partes internas del CPU y a ensamblarlas correctamente. Acompáñenme a ver todo el proceso. En primer lugar, nos vamos a ir al apartado de fuente de alimentación, donde vamos a empezar a colocar la fuente de alimentación que proporciona la tensión necesaria para alimentar los circuitos electrónicos. Aquí vamos a mover la fuente al modelado y la vamos a posicionar en el lugar correcto. La vamos a asegurar con los tornillos. Ahora iremos al siguiente apartado, que es la placa base. En este apartado lo que vamos a hacer es sujetar cada uno de sus componentes en su lugar correcto. De la igual manera vamos a instalar el CPU en el modelado 3D. Vamos a girar la CPU hasta que se alinee. Vamos a alinear las muescas de la CPU. Vamos a cerrar la placa de la CPU y asegurar cerrando la palanca. Aplicaremos una mínima cantidad del compuesto térmico en el chip de la CPU que se va a distribuir de manera correcta. Vamos a poner el disipador de calor a los agujeros en la placa base. Vamos a colocarlo ahí, el ventilador en el zócalo de la CPU. Lo vamos a colocar de una manera ligera, con cuidado, y vamos a agarrar cada uno de los cables del ventilador. Ahora el siguiente paso va a ser conectar e instalar la RAM, y son dos memorias RAM. Vamos a alinear el módulo de la memoria con las muescas en la ranura y presionar hacia abajo hasta que se haga clic. Así vamos a repetir esos mismos pasos con la otra RAM, la número 2. Vamos a alinearla como vemos en las imágenes y vamos a ajustarlas de manera correcta. Ahora haremos el ajuste de la instalación de esta en su mismo lugar. Ahí vamos a ajustarlo a que la orientación sea en la parte superior izquierda y la vamos a colocar dentro de la misma, como se ve a continuación. Y vamos a ajustarla con sus tornillos. Exacto. Ahora vamos a ir al siguiente apartado, al adaptador de tarjetas. Aquí vamos a instalarlos donde van en la manera correcta. Se utilizan tarjetas de interfaz de red, tarjetas de red inalámbrica y demás. Vamos a mover los modelos en 3D, vamos a alinear cada una de las tarjetas en sus ranuras, vamos a ajustarlas con sus tornillos. Vamos a instalar la tarjeta inalámbrica, está modelado, vamos a alinear la tarjeta de red en la ranura PCI en la placa base, como se ve a continuación. Ahora iremos a los discos internos. Bueno, los discos internos son las unidades de discos duros, donde es un disco magnético que almacena grandes cantidades de datos. Aquí vamos a mover el disco duro hasta el modelado. Ahí vamos a colocar el disco que se alinee con la bahía. Vamos a insertar el disco duro en el compartimento de la unidad. Aseguraremos la unidad de disco duro a la caja usando sus tornillos apropiados. Ahora iremos al siguiente apartado, que es las unidades en compartimientos externos. Aquí están las unidades de CD que se leen en DVD. Aquí vamos a mover cada una de nuestras unidades ópticas en el modelado. Vamos a ajustarlos en el 5,25 en la bahía de su disco propio. Vamos a asegurar el compartimiento de la unidad con los tornillos apropiados. Como vemos a continuación, falta ajustar solamente uno y lo alineamos perfectamente y finalmente lo aseguramos con sus tornillos. Excelente. Iremos a los cables de exterior. ¿Qué son los cables de exterior? Son los cables internos de los componentes del equipo adecuado. Aquí aseguraremos cada pin con pin. Vamos a conectar los cables de extremo a extremo. Estos pasos son un poco largos, vamos a ir conectando cable por cable. Como vemos a continuación, son independientes, cada uno de el otro. Vamos a acomodar algunos y vamos a implementar algunos de los que tenemos en la barra de herramientas. Aquí le alinearemos el cable ATX de 20 pines, alinearemos los 4 pines conectores auxiliares de la toma de corriente,
conectaremos el cable base de alimentación SATA de alimentación en la unidad de disco duro, conectaremos un cable de alimentación Molex a la unidad óptica, también conectaremos un cable de alimentación Birch de la alimentación a la unidad del disquete. Alinearemos el cable de 3 pines caso de alimentación del ventilador y presionaremos suavemente hacia abajo para asegurar los pines del ventilador de los casos sobre la placa base. También alinearemos y conectaremos el cable SATA a la toma de la placa base. Alinearemos y conectaremos el otro extremo del cable de datos al disco duro. Alinearemos y colocaremos el cable PAD a la toma de la placa base. La alinearemos extremo a extremo, cada uno en su lugar correspondiente. Alinearemos y conectaremos el cable de datos flexibles a la toma de la placa base. Alinearemos y conectaremos cada uno de estos extremos del cable de datos discos a la unidad del disquete. Como vemos, es un poco difícil también interactuar con este tipo de software por la manera en que se manejan algunos de los cables. Pero al finalizar cada una de las conexiones veremos que se pueden visualizar ya de manera correcta cómo cada uno de estos empatan entre ellas. Como vemos, el software también nos ayuda a identificar cada uno de los cables en su lugar correspondiente. Esto nos agiliza un poco de trabajo. Si en algún momento las personas no habían trabajado con estos equipos, aquí se puede ver el trabajo que está haciendo. Finalmente iremos a los cables externos, que esos complementan el ensamblaje de las computadoras. Vamos a utilizar el panel. También vamos a aplicar otros demás, pero lo aseguraremos con sus tornillos correspondientes antes de ir con los últimos cables que se conectan a la computadora. Aquí irá conectado el cable del monitor al puerto del video del adaptador de video y lo aseguraremos apretando los tornillos en el conector. Alinearemos y conectaremos el cable del teclado al puerto PS2. Como lo vemos a continuación. También alinearemos y conectaremos el cable del mouse al puerto PS2. También alinearemos y conectaremos el cable Ethernet al puerto correspondiente. Como vemos, ya está anclado de manera directa el cable USB, pero aún nos falta el cable de antena Wi-Fi, que es el siguiente a continuación en conectarse. Se conecta de manera automática y finalmente tenemos el cable de alimentación, que obviamente es el que alimenta el puerto. Se conectará de igual manera. Como vemos, el cable USB ya viene conectado por defecto. Es un problema que hemos encontrado en este software, pero aún así el tutorial hasta ahí terminaría, chicos. Entonces, como está conectado, no se termina de ver la visualización de la edición de este software, pero ya está terminado de manera correcta. Yo les recomiendo descargar un software más actualizado o tener en cuenta que ya está terminado, aunque no se pueda visualizar ese final. Pero eso sería todo. Muchas gracias por su atención.